Buenas tardes a todos ustedes. En esta ocasión vamos a continuar con los estudios que hemos tenido en esta semana. Hemos estado estudiando Esdras capítulo 7, versículo 9, y hemos aprendido que esos dos marcas son muy importantes. Primer día del primer mes, primer día del quinto mes. Y también hablamos acerca del 10º día del séptimo mes. Y nos dimos cuenta que esas marcas que existieron en el tiempo de Esdras, en el año 457 a.C., tipificaron la experiencia del pueblo milerita en el año 1844. Nuestra intención es el llegar a comprender de qué manera estas mismas marcas tipifican o se repiten al fin del mundo en nuestro tiempo. Esa es la intención de nuestro estudio. Pero antes de que podamos hacer eso, queremos primeramente analizar la historia del movimiento milerita. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes conocen esta historia, pero considero que el estudiarla juntos nos va a ayudar, va a ser provechoso. Primeramente, esta es una línea de reforma, esta es la línea de los mileritas, y todas las líneas de reforma comienzan con esta marca, que es el tiempo del fin. Y aquí es cuando el Señor va a comenzar un movimiento de reforma. Él va a levantar a un pueblo. En esta historia se va a manifestar el Evangelio eterno. Es la obra de Cristo en producir dos clases de adoradores al introducir un proceso de prueba en 3 pasos, y está basado en el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje del primer ángel, mensaje del segundo ángel y mensaje del tercer ángel. Esta es la historia del primer ángel, segundo ángel, y aquí comienza el tercer ángel. Y vamos a ir explicando paso a paso cada uno de estos marcas. El tiempo del fin es el inicio de este movimiento reformatorio y siempre es precedido por oscuridad. Antes de que Dios inicie un movimiento, Dios permite que Satanás trabaje para engañar al pueblo de Dios. Y de esa manera ellos no puedan reconocer la obra de Dios durante este movimiento. Lo hace a través de introduciendo falsas doctrinas. Y en esta historia, el año 1798 fue precedido por un periodo de oscuridad o de trevas. Es un periodo de trevas, oscuridad también, muy bien. Ese periodo tuvo una duración de 1260 años y en sus notas vamos a estar leyendo a partir de la página 80. Estamos viendo la historia del comienzo del Israel moderno. El Israel moderno. Página 80. Y en
el primer párrafo, solamente me gustaría leer la última frase donde dice la iglesia de Dios, que se encuentra en Patriarcas y Reyes. ¿Sí? Profetas e Reis, página Profetas, 366. Sí. A Igreja de Deus na Terra esteve tão verdadeiramente em cativeiro durante este longo período de feroz perseguição, como estiveram os filhos de Israel em Babilônia durante o período do exílio. Obrigado. El contexto de esta citación es los 1260 años de cautividad papal, ¿sí? Que comenzaron en el año 538 y terminaron en el año 1798. Ese es el periodo de oscuridad. En la Biblia, a este periodo de oscuridad lo podemos encontrar en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículos 6. En la Biblia, sí, Apocalipsis 12, 6. Sí. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 días proféticos equivalen a 1260 años. El tiempo del fin es siempre el cumplimiento de una profecía. El año 1798 fue profetizado en varias profecías de tiempo. Una de ellas fue la profecía de los 1260 días. ¿Alguien recuerda otra profecía que haya llegado a su cumplimiento en el año 1798? Uno de los 2520, muy bien. ¿Alguna otra profecía de tiempo? 1290. Y también hay un pasaje en el libro de Daniel, Daniel capítulo 11, versículo 40, en la parte A, se menciona en el tiempo del fin. ¿Sí? Entonces hay varias profecías. Daniel 11, 40, parte A, menciona en el tiempo del fin. Cada una de estas profecías termina o se cumple en el año 1798. Así que podemos ver que para Dios este periodo iba a ser muy importante. Por esto Dios estaba anunciándolo de diferentes maneras. ¿Qué sucedió en el año 1798? Vamos a leer allí en la citación, la última citación de la página 80 que se encuentra en el grande conflicto, página 266. Os períodos aqui mencionados, 42 meses e 1260 dias, são o mesmo, representando igualmente o tempo em que a Igreja de Cristo deveria sofrer opressão de Roma. Os 1260 anos da supremacia papal começaram em 538 de nossa era e terminariam, portanto, em 1798. Nessa ocasião, um exército francês entrou em Roma e tomou prisioneiro o Papa, que morreu no exílio. Posto que logo depois fosse eleito novo Papa, a hierarquia papal nunca pôde desde então exercer o poder que antes possuíra. Obrigado. 1798 es cuando el papado recibe una herida mortal, ¿sí?
en Apocalipsis capítulo 13 menciona que el papado iba a recibir una herida mortal. Y esto se cumplió cuando el poder político, el papado era una combinación de poder político y poder religioso, es una combinación. Y en 1798 el poder político le fue quitado. Francia, el ateísta, durante el periodo de la Revolución Francesa, tomaron cautivo al Papa y lo llevaron cautivo. De esa manera se cumplió la otra predicción de este marco. En 1798, en el tiempo del fin, tenemos esta profecía en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 y versículo 4. Tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Aquí tenemos que el libro de Daniel, las profecías del libro de Daniel serían selladas hasta el fin del tiempo o hasta el tiempo del fin. En este año es cuando inicia un aumento del conocimiento. La razón es porque 1798 es cuando el mensaje del primer ángel llega. Este es lo voy a poner aquí abajo. Esto significa primer ángel llega. Pero llega y la luz de este ángel comienza a brillar progresivamente. Dios va a elegir un instrumento humano que Él va a utilizar de manera especial para preparar el mensaje que Él va a utilizar para llevar a su pueblo en este tiempo. ¿Me explico? Él escoge a un instrumento humano y Dios se va a encargar de abrir el mensaje profético para este instrumento de manera que Él pueda presentarlo en una manera clara y que sirva para probar a su pueblo. Y en 1798, ¿cuál es el instrumento que Dios utilizó durante este periodo? Guillermo Miller o William Miller. ¿Cómo se dice en portugués? Guillermo Miller. En 1798, Guillermo Miller recibe su concordancia Crudens, ¿sí?, que es la herramienta que va a utilizar para estudiar la palabra de Dios. Esta concordancia le va a permitir comparar los pasajes en la Escritura, le va a ser útil para que él pueda obtener las reglas de interpretación de Guillermo Miller. De esta manera él va a poder emplear estas reglas de interpretación que Dios le inspiró o Dios le mostró. Entonces, en este año, él recibe su concordancia, Crudens, y vamos a leer en la citación, en la página 81 del Gran Conflicto, en la página 356, donde dice el aumento del conocimiento.
Semelhante mensagem jamais foi apresentada nos séculos passados. Paulo, como vimos, não a pregou. Indicara aos irmãos a vinda do Senhor num futuro então muito distante. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero admitiu o juízo para mais ou menos 300 anos no futuro, a partir de seu tempo. Desde 1798, porém, o livro de Daniel foi descerrado. Aumentou-se o conhecimento das profecias e muitos têm proclamado a mensagem solene do juízo próximo. Gracias. Obrigado. Ahora vamos a leer la citación de Primeros Escritos, página 229, es donde dice que Dios envió a su ángel. Es allí mismo en la página 81. Sí. Deus mandou seu anjo mover o coração de um lavrador, que não havia crido na Bíblia, a fim de o levar a examinar as profecias. Anjos de Deus repetidamente visitavam aquele escolhido, para guiar seu espírito e abrir a sua compreensão às profecias, que sempre tinham sido obscuras para o povo de Deus. Foi-lhe dado o início da cadeia de verdade, e ele foi levado a examinar elo após elo, até que olhou maravilhado e admirado para a palavra de Deus. Viu ali uma perfeita cadeia de verdades. A palavra que ele havia considerado como não inspirada, abria-se-lhe agora ante a visão, em sua beleza e glória. Viu que uma parte das Escrituras explica outra, e quando uma passagem estava fechada à sua compreensão, encontrava em outra parte da palavra aquilo que a explicava. Olhava a santa palavra de Deus com alegria, e com mais profundo respeito e temor. Acompanhando as profecias em seu curso, viu que os habitantes da terra estavam vivendo nas cenas finais da história deste mundo, e contudo não o sabiam. Olhou para as igrejas e viu que estavam corrompidas. Haviam tirado de Jesus as suas afeições, colocando-as no mundo. Estavam a buscar honras mundanas, em vez daquela honra que vem de cima. Apoderavam-se das riquezas mundanas, em vez de acumular seu tesouro no céu. Via hipocrisia, trevas e morte por toda parte. Seu espírito agitou-se dentro dele. Deus o chamou para deixar sua lavoura, assim como chamara Eliseu para deixar seus bois e o campo de seu trabalho a fim de seguir Elias. Com tremor, Guilherme Miller começou a desvendar ao povo os mistérios do reino de Deus, transportando seus ouvintes através das profecias até o segundo advento de Cristo. Com cada esforço que fazia, adquiria força. Assim como João Batista anunciou o primeiro advento de Jesus e preparou o caminho para a sua vinda, Guilherme Miller e os que com ele se juntaram proclamaram o segundo advento do Filho de Deus. Obrigado. En esta citación nos dice que Dios envió a su ángel para que ayudara a Guillermo Miller y que él pudiera descubrir en la palabra de Dios una cadena de verdad. En esta citación también lo compara con Joao el Bautista, Joao, que fue quien preparó el camino para nuestro Señor Jesucristo. En estas historias tenemos dos mensajes que terminan cuando aparece el juicio. Es decir, sabemos que estos son tres mensajes. Este es el primer ángel, que es un mensaje que nos convence de pecado. El segundo mensaje es un mensaje donde se muestra la justicia de Dios. Y el tercero es un mensaje de juicio. Durante los dos primeros mensajes, la puerta de la gracia está abierta, pero cuando el tercero llega, esa puerta se fecha. ¿Sí? Aquí termina el proceso. Son dos mensajes y se cierra la puerta cuando llega el tercero. Se feja la puerta. Entonces,
Guillermo Miller está representando el primer mensaje, que es el mensaje de Juan el Bautista y que va a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Entonces, durante los años 1816 a 1818, Guillermo Miller estudió la Biblia metódicamente y en una forma intensa, y es cuando él descubrió estas verdades que llegaron a ser el mensaje millerita. Entonces, Dios estaba preparando desde este tiempo el fundamento que iba a ser colocado en este movimiento. Para el año 1833 llegamos a la formalización del mensaje. En el año 1833, Guillermo Miller va a recibir sus credenciales o licencias para pregar en la iglesia baptista. Vamos a leer esa citación en Gran Conflicto, página 332. Formalização da mensagem. No Grande Conflito, página 333. Em 1833, Miller recebeu da Igreja Batista, de que era membro, uma licença para pregar. Grande número dos pastores de sua denominação aprovou-lhe também a obra, e foi com essa sanção formal que continuou com os seus trabalhos. Em 1833, 2 anos depois que Miller começou a apresentar em público as provas da próxima vinda de Cristo, apareceu o último dos sinais que foram prometidos pelo Salvador como indícios de seu segundo advento. Disse Jesus: as estrelas cairão do céu. Mateus 24, 29. E João, no Apocalipse, declarou ao contemplar em visão as cenas que deveriam anunciar o dia de Deus. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Apocalipse 6:13. Esta profecia teve cumprimento surpreendente e impressionante na grande chuva meteórica de 13 de novembro de 1833. Aquela foi a mais extensa e maravilhosa exibição de estrelas cadentes que já se tenha registrado, achando-se então o firmamento inteiro sobre todos os Estados Unidos durante horas em faiscante comoção. Neste país, desde que começou a ser colonizado, nenhum fenômeno celeste já ocorreu que fosse visto com tão intensa admiração por uns ou com tanto terror e alarma por outros. En este año, Miller recibe su licencia y él comenzó a predicar 2 años antes, en 1831. Pero en 1833, cuando él recibe esa licencia, ocurre la caída de las estrellas en 1833. Y llegamos al hito o al marca donde Dios va a confirmar el mensaje de Guillermo Miller. Hasta este momento, él está predicando casi de manera singular, es decir, solo. Muy pocas personas se habían unido a él. Él estaba llevando a cabo el trabajo prácticamente solo. Pero en el año 1840 va a ocurrir algo que va a cambiar la historia de este movimiento, y es que Dios va a confirmar el mensaje. El mensaje llegó aquí, comenzó a brillar progresivamente, y hasta que Miller llegó a comprender las bases, a comprender las bases del mensaje, los periodos proféticos, y él
en el año 1840 es cuando ese mensaje va a ser confirmado. Y eso es lo que va a traer poder al movimiento millerita. Vamos a leer allí en el primer ángel fortalecido en el 11 de agosto de 1840. Grande Conflito, página 335. No ano de 1840, outro notável cumprimento de profecia despertou geral interesse. 2 anos antes, Josias Litt, um dos principais pastores que pregavam o segundo advento, publicou uma explicação de Apocalipse 9, predizendo a queda do Império Otomano. Segundo seus cálculos, essa potência deveria ser subvertida no ano de 1840, no mês de agosto. E poucos dias apenas antes de seu cumprimento escreveu: admitindo que o primeiro período, 150 anos, se cumpriu exatamente antes que Deacoses subisse ao trono com permissão dos turcos e que os 391 anos, 15 dias, começaram no final do primeiro período, terminará no dia 11 de agosto de 1840, quando se pode esperar seja abatido o poderio otomano em Constantinopla. E isto, creio eu, verificar-se-á ser o caso. No mesmo tempo especificado, a Turquia, por intermédio de seus embaixadores, aceitou a proteção das potências aliadas da Europa e assim se pôs sob a direção de nações cristãs. O acontecimento cumpriu exatamente a predição. Quando isso se tornou conhecido, multidões se convenceram da exatidão dos princípios de interpretação profética adotados por Miller e seus companheiros, e maravilhoso impulso foi dado ao movimento do advento. Homens de saber e posição uniram-se a Miller, tanto para pregar como para publicar suas opiniões. E de 1840 a 1844, a obra estendeu-se rapidamente. Obrigado. Aquí vamos en nuestra Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 9. Dios utilizó una profecía de Apocalipsis, capítulo 9, que es una profecía sobre las trompetas, y que sabemos, Guillermo Miller interpretó como juicios en contra de Roma. Y en el capítulo 8 aparecen las primeras 4 trompetas, en el capítulo 9 aparecen la 5ª y la 6ª trompeta. Y esta 5ª y 6ª trompeta sabemos que cada una de ellas contiene un ay. Y estos 2 ayes, de la 5ª y la 6ª trompeta, tienen un periodo de duración, cada una de ellas, una profecía de tiempo. Y nos dice, no vamos a hacer un estudio aquí de las trompetas, pero imagino que estamos familiarizados. Simplemente mencionar en Apocalipsis capítulo 9, en el versículo 5, se menciona un periodo de tiempo para la 5ª trompeta, que es un periodo de 5 meses proféticos que equivalen a 150 años. ¿Sí? Entonces, la 5ª trompeta tiene una duración, el ay de la 5ª trompeta, más bien el primer ay, primer ay de la 5ª trompeta tiene una duración de 150 años. El segundo ay de la 6ª trompeta lo encontramos en el versículo 15 de Apocalipsis 9. ¿Podemos leerlo? Apocalipsis 9, 15.
foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Estas son figuras o son símbolos que simbolizan un periodo de tiempo. Ahí se menciona una hora. ¿Sí? Una hora equivale a la 24ª, la parte de un día. ¿Sí? Y si el día profético tiene, equivale a 360 días literales, ¿sí? Es decir, ok, vamos a comenzar primero por la parte más fácil. Es una hora, un día, un mes y un año. ¿El año equivale a cuánto? 360. Son 360 días proféticos que equivalen a 360 años literales. ¿Sí? 360 años. Después tenemos un mes que equivale a cuánto. Sí, 30 días proféticos que equivalen a 30 años. Un día equivale a un año. Una hora es la 24ª parte de un año. Son 15 días. Esto es un total de 391 años y 15 días. Y este periodo profético, ya leímos en esta citación del espíritu de profecía, nos dice que se cumplió al pie de la letra el primer periodo de 150 años, tal como nuestros pioneros lo entendieron, va del año 1299, comienza en el año 1299 y termina en el año 1449. Es a 1449, y el segundo periodo comienza inmediatamente cuando este termina. En el año 1449 comienza y termina en el año 1840. Y cuando uno calcula los días exactos, porque conocemos la fecha de este primer evento, nos lleva exactamente al año 11 de agosto de 1840. No vamos a hacer esa operación en este momento, pero esta citación nos ayuda a comprender que la interpretación de los pioneros con respecto a las trompetas es válida y es correcta, porque eso fue lo que Dios utilizó para dar poder, para fortalecer al movimiento milerita. El segundo ay terminó exactamente el 11 de agosto de 1840. Estas dos trompetas están asociadas con el Islam. Es el poder musulmán que Dios iba a utilizar para castigar a Roma, en Roma oriental, y también hacer guerra contra Roma occidental. Y este poder que iba a castigar y destruir a Roma llegó a su fin en el año 1840. Es cuando el imperio turco, el imperio otomano, cedió su soberanía a
las naciones cristianas europeas. Exactamente en el día 11 de agosto de 1840, exactamente como había sido predicho. Aquí lo interesante es que Dios permitió que uno de los asociados de Guillermo Miller, de nombre Josias Leach, él iba a utilizar la lógica que Guillermo Miller había puesto en pie. Guillermo Miller ya había calculado estos periodos proféticos, pero él había calculado que iban a terminar no exactamente en este año, pero Josias Leach, utilizando la misma interpretación, él obtuvo fechas más precisas, datas más precisas, y él pudo calcular el año exacto y el día exacto en que la profecía iba a terminar. Y de esta manera ellos publicaron por adelantado que este evento histórico iba a ocurrir, y cuando este evento histórico ocurrió, se confirmó que los principios de interpretación que los mileritas estaban usando, el principio de día por año que ellos utilizaban en sus periodos proféticos, era válido, porque ellos habían sido capaces de predecir o de profetizar un evento histórico antes de que ocurriera. Esto fue lo que dio credibilidad, o lo que fortaleció al movimiento milerita. Dios usó una profecía del Islam para fortalecer al movimiento milerita. En esta misma fecha, cuando tenemos el fortalecimiento del mensaje del primer ángel, un ángel poderoso desciende, el ángel de Apocalipsis capítulo 10. Vamos a ir ahí, Apocalipsis 10. Ese ángel, sabemos que él tiene un librino. Podemos leer Apocalipsis 10, versículo 1 y 2. Vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Muy bien. Este ángel nos dice el espíritu de profecía que es nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Manuscript 59 del año 1900. O poderoso anjo que instruiu a João não era ninguém menos que Jesus Cristo. Colocando seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, mostra a parte que está desempenhando nas cenas finais do grande conflito com Satanás. Essa posição denota seu supremo poder e autoridade sobre toda a terra. O conflito se tornou mais forte e decidido de século em século e continuará assim até as cenas conclusivas, quando a magistral atuação dos poderes das trevas atingir seu clímax. Obrigado. Aquí tenemos el ángel poderoso que desciende, que es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él desciende, Él tiene un librito abierto. Este librito es un mensaje divino. Y la orden es que ese librino tiene que ser comido. ¿Sí? Ese mensaje tiene que ser comido. Y de esa manera se combina el mensaje divino con el ser humano. ¿Sí? Dios va a producir una combinación. La divinidad va a poder morar en la humanidad, o va a poder
habitar en la humanidad a través del mensaje que Dios, que nuestro Señor Jesucristo trae. ¿Sí? Eso es uno de los aspectos que que el librito representa. Es un mensaje divino que al comerlo estamos recibiendo la divinidad en nosotros. Estamos recibiendo el Espíritu de Dios en nosotros. Y esto va a iniciar un proceso de prueba o de teste, proceso de prueba. Es un mensaje mundial. Vamos a pasar a la siguiente marca. Mayo de 1844. Estamos ahora vamos a pasar a la página 83. Página 83 de nuestras notas. Y sí, los fundamentos son colocados. Bueno, podemos leer el último párrafo de la página 82. Deus os havia conduzido passo a passo, até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e examinar-lhe o fundamento. Después vamos a pasar a la citación del gran conflicto, página 392. Sí. Já em 1842, a ordem dada nesta profecia de escrever a visão e torná-la bem legível sobre tábuas, a fim de que a pudesse ler o que correndo passasse, havia sugerido a Carlos Fitch a preparação de um mapa profético, a fim de ilustrar as visões de Daniel e do Apocalipse. A publicação deste mapa foi considerada como cumprimento da ordem dada por Abacuque. Todavia, ninguém naquele tempo notou que uma visível demora no cumprimento da visão, um tempo de tardança, é apresentada na mesma profecia. Depois do desapontamento, pareceu muito significativa essa passagem. A visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O justo, pela sua fé, viverá. Obrigado. En 1842, en el mes de mayo, se preparó el cartel o la tabla profética de 1843. Y se llamaba 1843 porque los periodos proféticos terminaban en ese año. Y ya hemos explicado que este cartel produjo una tardanza. La publicación de este cartel o de esta tabla produjo una tardanza que estaba profetizada en Habacuc. Y es, como ya explicamos, al terminar el año 1843, los mileritas ahora quedaron esperando porque no comprendían por qué nuestro Señor Jesucristo no había venido. Y eso produjo un periodo de tardanza. En la siguiente cita de Review and Herald de 1850. Tenho visto que o diagrama de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que ele não deve ser alterado, que as figurações eram o que ele desejava que fossem e que sua mão estava presente e ocultou um engano em alguma figuração, de maneira que ninguém pudesse vê-lo, até que a sua mão fosse removida. Este diagrama o esta tabla fue dirigida por la mano de Dios. Y esta tabla representa el fundamento. En las líneas de reforma, el fundamento siempre se coloca aquí. El
El fundamento estaba siendo preparado anticipadamente, pero aquí fue establecido. Estas verdades, Guillermo Miller las había estado estudiando por algunos años, pero aquí ya fueron colocadas como el fundamento. Esta tabla representa nuestro fundamento como movimiento adventista. Por esta razón se nos dice que fue dirigida por la mano de Dios. En la siguiente citación, por favor. O aviso chegou. Nada deve ser permitido entrar que perturbe o fundamento da fé sobre a qual temos construído desde que a mensagem veio em 1842, 1843 e 1844. Eu estava nessa mensagem e desde então eu tenho estado em pé diante do mundo, fiel à luz que Deus nos deu. Não nos propomos tirar os nossos pés para fora da plataforma em que foram colocados ao buscarmos dia a dia ao Senhor com oração fervorosa em busca de luz. Você acha que eu poderia abandonar a luz que Deus me deu? Ela é como a rocha eterna. Me guiou sempre desde que foi dada. Irmãos e irmãs, Deus vive, governa e trabalha hoje. Sua mão está no volante e na sua providência Ele gira o volante conforme a sua própria vontade. Não deixem que homens se prendam a documentos, dizendo o que farão e o que não farão. Deixem eles se prender ao Senhor do céu. Então a luz do céu brilhará no tempo da alma. E nós veremos a salvação por Deus. Amén. Esta tabla representa el fundamento. Sí. Arriba de mayo 44 42. Gracias. 42 y junio también. Gracias. Sí, obrigado. Es mayo de 1842. Esta tabla produjo una reacción entre las iglesias protestantes. Y en el mes de junio, vamos a leer allí donde dice actividades de los enemigos, junio de 1842. En menos de un mes comenzó una reacción por parte de los protestantes. Tenemos esta citación de Testimonios, volumen 1, página 21. Testemunhos para a Igreja. Em junho de 1842, o Sr. Miller fez a segunda série de conferências em Portland. Considerei grande privilégio haver assistido a essas conferências, pois eu caíra em desânimo e não me sentia preparada para encontrar-me com meu Salvador. Essa segunda série criou na cidade muito mais agitação do que a primeira. Com poucas exceções, as várias denominações fecharam as portas de suas igrejas ao Sr. Miller. Muitos pregadores, nos vários púlpitos, procuravam expor os pretensos erros fanáticos do conferencista, mas multidões de ouvintes ansiosos assistiam às suas reuniões e, por falta de lugar, muitos ficavam sem poder entrar. Sí, obrigado. En la siguiente presentación vamos a explicar esto más claramente, pero durante este periodo Dios está purificando el templo protestante. Él está probando a su pueblo protestante para ver si ellos van a recibir el mensaje que el ángel poderoso trae en su mano. Y ese mensaje está representado en esta tabla, ¿sí? Este proceso de prueba para el templo protestante consiste en 3 pasos. El primer paso tiene que ver con la encarnación, tiene que ver con comer el mensaje de manera que se produzca, que la divinidad pueda morar en el ser humano. Y esa misma unión
está representada en este segundo paso, en el diagrama, porque este diagrama representa verdades divinas, pero que fueron colocadas en este diagrama mediante instrumentos humanos, ¿sí? Carlos Fitch diseñó este diagrama. Dios utilizó instrumentos humanos, pero estaban representando verdades divinas. Es semejante a la palabra de Dios. Esta es el pensamiento divino, pero expresado a través del lenguaje humano. Y el lenguaje humano es imperfecto, es inexacto, mas la palabra de Dios es divina. Es una combinación de pensamiento divino con el lenguaje o el instrumento humano. Y las tablas son otro ejemplo de esa combinación divino-humana. Entonces, en esta marca estamos viendo aquí las tablas representan también esa combinación. Y la reacción de las iglesias protestantes es rechazar a Cristo. Ellos están rechazando a Cristo al rechazar el mensaje que Cristo trae. Comienzan a cerrar las puertas de sus iglesias, a fejar las puertas de sus iglesias y como resultado llegarán aquí al tercer marca, cuando la puerta de la gracia se va a fejar para el pueblo protestante. La siguiente citación, el mensaje del segundo ángel llega en el primer desapontamiento, el 19 de abril de 1844. Primeiros Escritos, página 247. Outro poderoso anjo foi comissionado para descer à terra. Jesus pôs em suas mãos um escrito, e ele desceu à terra e clamou: Caiu a grande Babilônia. Então vi os que sofreram desapontamento levantarem de novo os olhos para o céu, aguardando com fé e esperança o aparecimento do seu Senhor. Muitos, porém, pareciam permanecer no estado de estupor, como que adormecidos. Contudo, pude ver sinal de profunda tristeza em seu semblante. Os desapontados viram pelas Escrituras que estavam no tempo de espera e que precisavam pacientemente aguardar o cumprimento da visão. A mesma evidência que os levara a aguardar o seu Senhor em 1843, levava-os a esperá-lo em 1844. Entretanto, vi que a maioria não possuía aquela energia que assinalou a sua fé em 1843. O desapontamento havia descoroçoado sua fé. Esta citación es muy importante, es tal vez la citación más importante en este estudio, porque esta citación nos permite nos permite saber en qué momento el mensaje del segundo ángel desciende. Nos dice aquí que ¿cuál es el mensaje del segundo ángel? ¿Dónde se encuentra el mensaje del segundo ángel en la Biblia? Apocalipsis 14, versículo 8. Y el mensaje del segundo ángel dice, ¿podemos leerlo? Caído Babilonia. Muy bien. Ese mensaje nos dice en esta citación que dice que otro poderoso ángel descendió a la tierra y en el tiempo en que los desapontados, durante el desapontamiento y la tardanza, ¿sí? Dice ahí que los mileritas vieron por las Escrituras que estaban en un tiempo de espera. ¿Sí lo vemos? Ya estudiamos en los temas pasados que el primer día del primer mes comenzó la tardanza, ya
estudiamos que ocurrió el primer desapontamiento, pero ahora estamos colocando esta verdad, que el 19 de abril de 1844 marca la llegada del mensaje del segundo ángel en la historia milerita. Es en este momento cuando el ángel de Apocalipsis 14:8 desciende para declarar que el protestantismo ha sido rechazado por Dios. Ellos rechazaron la invitación o el mandamiento de Dios a comer el librito. Pues porque como los protestantes no comieron el librito y rechazaron el mensaje profético, la puerta se fijó para ellos aquí, el 19 de abril, cuando el año 1843 llegó a su fin, y el siguiente día, 19 de abril de 1844, los mileritas estaban desapontados, descubrieron que estaban en un periodo de tardanza. Es allí cuando el mensaje del segundo ángel desciende y dice aquí que ¿qué tenía en su mano este ángel? Un escrito, igual que el ángel de Apocalipsis 10. Entonces, el mensaje del segundo ángel también tiene un escrito. Y cuando este ángel tiene un escrito, ¿qué tenemos que hacer con él? Comerlo. Entonces, aquí comienza, cuando se come, esto simboliza una alianza, simboliza nuevamente, es la encarnación, es comer el mensaje divino y asimilarlo en nuestro templo humano. Y ahora aquí comienza el periodo de prueba para los mileritas adventistas, ¿sí? El protestantismo es dejado atrás y ahora Dios está, Él está ahora, este es el pueblo de Dios. A partir de esta data, el pueblo de Dios ahora es el movimiento milerita. Este tiempo de tardanza, durante este periodo se cumplió más claramente la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en Mateo capítulo 25. Vamos a leer Mateo 25, versículo 5. Mateo 25, versículo 5. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Aquí es cuando la tardanza comienza. ¿Y qué pasa con las vírgenes? Dormen, sí. Y significa que estaban desapontadas. Eso es espiritualmente dormidas, no sé, dormidas. La citación del conflicto de los siglos, página 393. Siguiente citación. Sí, en la página 84, donde dice la parábola de las 10 vírgenes. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 ilustra também a experiência do povo adventista. La parábola de las 10 vírgenes ilustra también la experiencia del pueblo adventista. Eso tenemos que recordarlo, tenemos que... Es muy importante. Las vírgenes representan la historia del movimiento adventista. ¿Y en qué momento fueron despertadas las vírgenes? En el clamor. Clamor. Bueno, lo voy a poner solo como
CM, ¿sí? Clamor de medianoche. Ya estudiamos que el clamor de medianoche ocurrió el 15 de agosto de 1844. Este fue durante el campamento en el campal de Exeter. Y vamos a leer las citaciones que tenemos allí en Primeiros Escritos. Primeiros Escritos, página 238. Próximo do final da mensagem do segundo anjo, viu uma grande luz do céu, resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios desta luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi as vozes dos anjos clamando: eis o noivo, saia ao seu encontro. Este foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Foram enviados anjos do céu a fim de estimular os santos desanimados e prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Em toda parte do país foi proporcionada luz acerca da mensagem do segundo anjo, e o clamor amoleceu o coração de milhares. Foi de cidade em cidade e de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente desperto. Em muitas igrejas não foi permitido dar-se a mensagem, e uma grande multidão que tinha o vívido testemunho deixou essas igrejas decaídas. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. A mensagem era de natureza promover o exame do coração, levando os crentes a buscar por si mesmos uma vívida experiência. Sabiam que não poderiam buscar apoio uns nos outros. Obrigado. Aquí nos dice que el mensaje del clamor de medianoche, que el clamor de medianoche iba a dar poder al mensaje del segundo ángel. ¿Dónde llegó el mensaje del segundo ángel o cuándo llegó? 19 de abril. Aquí recibió poder el segundo ángel. Fue fortalecido en el 15 de agosto de 1844. Entonces, estos mensajes angélicos primero llegan en la historia y después son confirmados o son fortalecidos. El primer ángel llegó en 1798 y fue confirmado el 11 de agosto de 1840. Aquí llegó el mensaje del segundo ángel y después fue fortalecido o fue confirmado el 15 de agosto de 1844. Esto fue lo que dio poder. Aquí en este campal fue cuando ellos entendieron la verdadera data para terminar la terminación de los periodos proféticos. Ellos entendieron que los periodos proféticos iban a terminar aquí, el 22 de octubre de 1844. Solamente con 2 meses y con escasos 2 meses y 10 días de faltantes, ¿sí? Un periodo de tiempo muy corto. Y eso produjo tal reavivamiento en el movimiento que las vírgenes despertaron, ¿sí? Y al despertar, lo que estamos viendo aquí es un periodo de prueba triple, 3 pasos, ¿sí? Igual que este. Tenemos paso número 1, número 2, número 3. El primer paso era comer, es la encarnación, es comer el mensaje profético. Segundo paso es una prueba visual. En esta historia, la prueba visual está representada por este diagrama. En esta historia, la prueba visual, ¿cuál era la prueba visual? El testimonio vivo. La palabra de Dios estaba escrita no en tablas, en esta tabla, sino ahora estaba escrita ¿dónde? En el corazón de los que habían comido el librito. Esta es una prueba que no podían
contradecir o no podían negar, contestar. Así es. Es una prueba visual. Y esto nos lleva finalmente en la parábola de las 10 vírgenes. Este es el versículo 6 de Mateo 25. Lo tenemos ahí, Mateo 25, 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Muy bien. Aquí fue el clamor de medianoche y aquí el 22 de octubre de 1844 llegamos al último marca de esta línea profética, esta línea de reforma, y aquí ocurrió el grande desapontamiento. Es aquí cuando ocurrió el grande desapontamiento. Y aquí es cuando en la parábola de las 10 vírgenes la puerta de la gracia se fechó en esta fecha. Es el paso número 3, la puerta se fechó. Y vamos a leer esta última citación que se encuentra en Primeros Escritos, allí en la parte final de la página 84, cuando dice el tercer ángel llega. Primeiros Escritos, página 260. Todo o céu observou com mais profundo interesse a receptividade da mensagem do primeiro anjo. Porém, muitos que professavam amar a Jesus e que derramavam lágrimas ao lerem a história da cruz, ridicularizavam as boas novas de sua vinda. Em vez de receber a mensagem com alegria, declararam ser ela um engano. Odiavam os que amavam o seu aparecimento e expulsaram-nos das igrejas. Os que rejeitaram a primeira mensagem não podiam ser beneficiados pela segunda, nem o foram pelo clamor da meia-noite, que devia prepará-los para entrarem com Jesus pela fé no lugar santíssimo do santuário celestial. E pela rejeição das duas primeiras mensagens, ficaram com o entendimento tão entenebrecido que não podiam ver qualquer luz na mensagem do terceiro anjo, que mostra o caminho para o lugar santíssimo. Vi que, assim como os judeus crucificaram a Jesus, as igrejas nominais haviam crucificado essas mensagens, e por isso mesmo não têm conhecimento do caminho para o Santíssimo e não podem ser beneficiadas pela intercessão de Jesus ali. Así es. El 22 de octubre de 1844, sabemos nosotros que comenzó el juicio investigador en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Solamente aquellos que habían recibido estos mensajes, que habían comido estos mensajes y que habían participado de esta experiencia del vivo testimonio, pudieron entrar por fe al lugar santísimo. Y fueron solo muy pocos. En este periodo había aproximadamente 50,000 mileritas, pero cuando llegó esta marca y la puerta se fechó, solamente quedaron aproximadamente 50. Fue una prueba muy, muy grande, muy difícil, y solamente unos pocos pudieron soportarla, pudieron resistirla, ¿es correcto? Soportarla. Esta es
es una representación de la historia milerita y en el próximo estudio vamos a ilustrar de la misma manera de qué manera esta historia se repite en nuestro tiempo. Y ese va a ser el tema de nuestra próxima presentación. ¿No? Ok. Vamos a orar. Okay. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te agradecemos por el conocimiento que recibimos a través de tu palabra. Al comer este librito, podemos recibir de tu Espíritu, podemos recibir la divinidad y pueda habitar en nosotros. Pedimos que esa palabra profética, podamos comer esa palabra profética y que de esa manera nuestros caracteres puedan ser transformados a semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos porque sabemos que en este tiempo que vivimos estamos repitiendo la historia del movimiento milerita y sabemos que solo serán pocos los que van a soportar este proceso de prueba. Ayúdanos a ser fieles a ti. Pedimos que nos bendigas, que bendigas también los alimentos que han sido preparados y que fortalezcan nuestro cuerpo. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.